Muy bien. Este es el tercer tema del curso Planteamiento Educativo, el cual es aprender y enseñar, desarrollado por mi persona. Bien, aprender y enseñar es conducir la enseñanza y el aprendizaje. El quehacer de los docentes radica en conducir la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la educación formal. La planificación busca hacer lo posible en forma organizada. En esta gráfica continua podemos ver que planificar se asocia a organizar, planear, coordinar y prever. Principal objetivo de la enseñanza consiste en que hacernos conscientes de la realidad de nuestros semejantes, quienes son sujetos protagonistas de su propia vida. Por esto, que el contenido de la enseñanza debe favorecer la formación de la personalidad de cada individuo. ¿Para qué? Para crear un pensamiento crítico en el individuo, capaz de tomar decisiones, capaz de generar ideas, capaz de generar soluciones, entre otras. El estudio del aprendizaje ha evolucionado desde posiciones conductistas a posturas cognitivas, estas últimas próximas al procesamiento de información. Hay demasiados enfoques pedagógicos que han surgido a lo largo del tiempo. Veremos en este el conductismo. El conductismo es el núcleo del conductismo, está constituido por la concepción asociacionista del conocimiento y del aprendizaje. Está constituido por o compuesto por ideas que son los datos primitivos recibidos a través de los sentidos, tacto, olfato, vista, gusto y el auditivo. Datos como copias que recoge la mente de esas impresiones, que permanecerán cuando se hayan desvanecido las impresiones. Ya queda grabado un conocimiento de lo que acabamos de ser estimulados por la acción. Las características centrales del conductismo son la negación de los estados y procesos mentales. Esta, este enfoque pedagógico considera que el análisis cognitivo y la estructuración del conocimiento no existe. Este se representa más como una representación de estímulos de respuesta. Mediante la práctica se crea lo que es el conocimiento y la experiencia. Como en el inciso B dice, como teoría de estímulo-respuesta equipara el aprendizaje con conducta. Inciso C, es ambientalista, dado que el aprendizaje siempre es iniciado y controlado por el ambiente. Esto es algo muy interesante porque eh, las acciones y estímulos nos, nosotros la tenemos del contexto en el que nos encontremos. Entonces, si no hay ningún ambiente, si no hay ningún estímulo, no tendremos ese conocimiento según el enfoque conductista. Inciso D. En el sentido expresado, el sujeto del conductismo es pasivo. El aprendizaje no es cualidad intrínseca al organismo, sino que debe ser impulsado desde el ambiente. O sea, no nace de mí, sino que tengo que tener ese estímulo, ese impulso para poder aprender. Inciso E. Las leyes del aprendizaje son aplicables a todos los ambientes, especies e individuos. Solo existe una única forma de aprender, la asociación. También algo muy interesante es de que el conductismo se asocia más, valga la redundancia, a la asociación, ya que también es un enfoque pedagógico. Sin embargo, el conductismo resalta más por la conducta y esa habilidad de poder relacionar un objeto con otro y de esa forma conocerlos y generar el conocimiento. Ahora sí veremos lo mental, el cognitivismo, enfoque cognitivismo. La psicología cognitiva explica la conducta en función de entidades mentales. Las características principales o centrales del cognitivismo son A, inciso A, ha generado teorías de la memoria considerando a la misma como la estructura básica del sistema de procesamiento. Inciso B, acepta procesos cognitivos casuales como procesos de atención, los de memoria, etcétera. Podemos observar acá de que ya acá ya es mucho más analítico, mucho más observativo. Mediante nuestros sentidos, nosotros traemos conocimiento, la reconfiguramos, analizamos para sacar lo que es el conocimiento y ahí es en donde entra la memoria, el almacenamiento de la información.
de todo el proceso que ya hemos hecho. El inciso C dice que considera la situación ambiental a la que está enfrentando el sujeto, variables del sujeto y variables de la tarea. Esta no solo espera una reacción del ambiente, sino que este es como que si ya uno genera la propia acción. Inciso D. Interpreta al sujeto como un proceso activo de información que reelabora activamente la información. Es un análisis de la información lo que quiere dar a conocer. Veremos ahora el constructivismo y aprendizaje constructivo. Ese es el tercer enfoque pedagógico. En la concepción constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el ser humano realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Podemos observar acá de que esto ya es la conjunción de lo que es el asocialista, el conductismo y el cognitivismo. Es la que ahora, hoy en día, en la época actual, es la que más se utiliza. Representación, veremos ahora el cómo se construye el conocimiento. La representación inicial, lo que se alcanza con la información inicial, lo que nos dan y lo que nosotros podemos analizar y poder alcanzar. Actividad externa o interna, lo que se alcanza al desarrollar con relación a esta. Nos dan un estímulo, nos entregan una información y mediante ella nosotros formulamos un análisis y una síntesis de lo que comprendimos. En la concepción constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el ser humano realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Características. El aprendizaje debe ser una actividad significativa para quien aprende. La significatividad surgiría cuando hay relación entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno. Esto es algo muy importante porque después de subir a un grado alto superior, en el nivel académico, ya sea primero básico o segundo básico, es muy importante de que primero hay que retroalimentar, porque en muchos casos no se llega a alcanzar lo que es el conocimiento en el grado inferior, por lo que eso causa demasiados problemas en los alumnos porque no conocen algo que le van a dar, que son los conocimientos nuevos. Sin embargo, el docente por ende debe de adaptarse a la situación y poder, mediante su proceso de investigación, diagnóstico de la educación, debe de observar y poder llevar a cabo el desarrollo de su clase con positivismo. Es por ello de que es muy importante de que el docente siembre realmente lo que es los conocimientos, porque después al alumno se le van a entregar nuevos conocimientos para fortalecer los viejos y de esa forma construir un nuevo conocimiento. Vamos a ver, el siguiente dice, algunos autores constructivistas consideran que aprender es sinónimo de comprender. Y si se comprende, quedará mejor integrado en la estructura de conocimientos del que aprende. Exacto. Veremos ahora el aprendizaje y la enseñanza. La enseñanza y el aprendizaje son procesos interrelacionados, por lo cual son estudiados bajo la denominación de relación didáctica. La enseñanza se constituye de un sistema y método de la instrucción. Esto ya es por parte del docente. Acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando, advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. Acá ya es la unión entre el docente y el estudiante. Conjunto de conocimientos, principales ideas, etcétera, que se enseña a alguien. Este es lo que ya le va a enseñar al estudiante y el estudiante como receptor debe captar las nuevas instrucciones. Conclusiones del aprendizaje. Veremos el primero. Dice, el aprendizaje se orienta hacia dos objetivos. Que el alumno entienda el sentido de las tareas que debe realizar y sea capaz de regular su propio aprendizaje. En muchos casos, como es la moderna forma de cómo recibir clases, es mucho más lucha por parte del estudiante porque él en sí mismo se obliga a aprender. Él principalmente se prepara lo que es su conocimiento, prepara lo que es la información que debe de realizar, sus tareas y todo. Por lo que considero que la formación del propio aprendizaje sí se da cuando ahí se tiene esa voluntad.
Otra conclusión es aprender a relacionar nueva información con conocimientos previos. De esa forma, nosotros podemos estructurar mucho mejor la información y alcanzar el conocimiento nuevo. Aprender es organizar información mediante patrones como puede ser comparación o contraste en las estructuras textuales de cualquier disciplina. La siguiente conclusión, aprender es adquirir un repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas, saber cómo y cuándo usarlas. Esto con respecto al docente. El aprendizaje está influido por el desarrollo. ¿El desarrollo de qué? De las clases, de los contenidos y de la información que nos imparten, convirtiéndolos nosotros ya en nuevos conocimientos. Etapas del aprendizaje, preparación para el aprendizaje, el procesamiento durante el aprendizaje y la consolidación o ampliación, tanto de conocimientos previos, de conocimientos nuevos, y la estructuración de la misma. Desafíos para la enseñanza actual. Para Code, entiende que es necesario cambiar los discursos por las categorías de análisis, las políticas y las estrategias de acción, revisar lo que se enseña y se aprende en las instituciones educativas formales y en otros escenarios educativos, analizar las responsabilidades del profesorado. Esto teniendo en cuenta la educación formal, informal y no formal. Veremos las 10 competencias de Perround, que es organizar y animar situaciones de aprendizaje. Esto le corresponde al docente. Gestionar la progresión de los aprendizajes, el docente. Elaborar y hacer evolucionar diapositivas de diferenciación. Este ya es una modernización mucho más alta, por lo que el docente debe estructurar y gestionar de una manera adecuada, implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo. El trabajo en equipo es súper importante en el desarrollo de la clase. Participar en la gestión de la escuela. En muchos casos, a muchos estudiantes no los toman de esa forma, sin embargo, hay que ser partícipes e involucrar todos los elementos para la gestión de proyectos en la escuela. El séptimo, informar e implicar a los padres, también como elementos educacionales. Utilizar las nuevas tecnologías, todas las tecnologías que nos parecen interesantes y que son importantes para el desarrollo efectivo de las clases. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. Son las cuestiones planificadas y estructurales del docente. Organiza la propia formación continua. Esto ya corresponde al estudiante. Planificación y currículo. La práctica docente es ante todo una práctica social. Para su comprensión puede analizarse desde diversos niveles como son el social, el institucional y el del aula. Es decir, debe concebirse la práctica docente de una dimensión más amplia que la del aula. Definición de currículo, como los contenidos de la enseñanza. Según esta definición, se identifica el currículo como contenido y se destaca la transmisión de conocimiento como función principal de las escuelas. Sin embargo, no solo es la transmisión de conocimiento, sino que la principal formación y desarrollo de los estudiantes, tanto cognitivamente y físicamente. La definición de currículo como sistema. Esta definición llega por influencia de la teoría de los sistemas de educación como disciplina, como reflexión sobre su proceso, mientras en algunos países como Estados Unidos esta concepción alcanzó un gran desarrollo, en otros se lo ubica como un campo de estudio dentro de la didáctica, la disciplina dentro de un campo didáctico, como guía de la actividad escolar enfocada en un modelo ideal de actividad escolar a fin de homogeneizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido como experiencia, enfatiza lo que en realidad se hace más que lo que se debe de hacer. Esto es algo muy primordial porque en muchos casos nos dan demasiadas teorías, pero no hay prácticas, por lo que en algunos casos excedemos lo que es la teoría sin saber realmente la práctica y poder darnos cuenta de que no es demasiada teoría, sino que es más práctico, ya que nuestro cuerpo es tan inteligente, entonces conoce claramente la función del mismo. El plan de estudios de currículo expresa los fundamentos como filosóficos, concepciones psicosociopedagógicas de una comunidad, ¿mediante qué? Mediante la selección y ordenamiento de los contenidos de estudio de cada nivel de enseñanza. Esta ha sido la exposición del tema número 3. Fin de la exposición del tema número 3.